Fue mi gente, es John Atwabi. En esta oportunidad tenemos que ver esta noticia que sale de México, donde el gobernador de San Luis Potosí tiene algunas explicaciones que dar, pero no se preocupen, porque él no está a punto de demostrar lo que ocurre cuando una persona utiliza el 100% de su creatividad, ¿ok? Resulta que unas imágenes en un video se volvieron virales porque muestran lo que parece ser a una mujer que está en uno de los balcones del Palacio de Gobierno, al parecer sin ropa. Entonces van a ver las imágenes a continuación. Hay unas puertas abiertas, hay un balcón y ella se acerca y se asoma y resulta que alguien estaba grabando este Palacio de Gobierno justamente cuando esta mujer decide asomarse. Ahora, el gobernador está casado, así que probablemente una pregunta que yo tengo que asumir, la esposa ya la ha hecho muchas veces, es quién era esa mujer, pero no se preocupen, como les dije, este es un hombre muy creativo, ¿ok? Estaba toda la oficialía trabajando, es un salón solo, es un pasillo que efectivamente ahí es donde está la silueta de Benito Juárez y de Carlota. No, o sea, no te podía decir si creo o no creo en fantasmas, ¿no? Pero está muy raro porque efectivamente a esa hora había un curso, nadie vio a ninguna mujer ni entrar ni salir del salón, o sea, nadie entró con una túnica blanca y la verdad que pues es algo muy raro, ¿no? Muy raro. Ninguna cámara del circuito cerrado de adentro del palacio a esa hora detectó una mujer deambulando en el... Entonces, la excusa es que ese es el fantasma de la emperatriz Carlota, ¿ok? Miren, estoy seguro que algunas personas aquí en la audiencia van a estar pensando, ¿por qué no se me ocurrió eso a mí? ¿Por qué? Tuve toda la posibilidad de evitarme un problemón, ¿vale? Y se dice, no, ese es el fantasma de Juanito Alimaña, ¿ok? Entonces, increíble la historia de este sujeto. No solo eso, sino que para agregarle aún más, porque miren, cuando tú cuentas una historia, ¿ok? Vamos a asumir que esto es cierto, que él realmente cree que esto es cierto, ¿verdad? Y que esa es la explicación más razonable, según él. Cuando tú dices algo, pues tienes que estar totalmente seguro de lo que dices, tienes que defenderlo, tienes que respaldarlo. No puedes simplemente hacer una afirmación como esta y después no volver a mencionarlo más nunca. La gente te va a preguntar, mira, ¿dónde está el fantasma? Ha tenido más avistamientos de fantasmas encueradas. Pero resulta que él hizo al parecer una sesión con la prensa donde los invitó a entrar en el cuarto en el que se vio esta fantasma. ¿Okay? Observen esto. Es un lugar que está abandonado, no hay muebles. Está un busto nada más de quién? Pedro Antonio de los Santos. Pedro Antonio de los Santos. Es un lugar que no se ocupa, entonces, bueno, pues es un de los temas sin explicación, ¿no? Porque esta puerta que ustedes ven que da la audiencia. Miren, no sé usted de verdad, pero pareciera que está tratando de aguantarse la risa. Pareciera que está tratando de aguantar. Miren el rostro, miren. Pareciera que está tratando de no reírse, ¿ok? No, este es un cuarto está abandonado. Sí, yo sé que yo trabajo allí al otro lado del pasillo, ¿verdad? Y sería quizás un lugar, pues, muy útil para utilizar, si yo quisiera, ¿verdad? Presuntamente, si yo quisiera utilizarlo. Un cuarto que nadie usa, en el que nadie va a entrar. Pero nuestro cuarto abandonado, nadie había estado aquí en décadas, ¿ok? Son los fantasmas. Entonces, miren, después de ver esta noticia, yo decidí que para agregarle un poco más a este video, ¿por qué no hacer un pequeño compilatorio de algunas de las excusas más ridículas que yo pude recordar que han dado políticos alrededor del mundo para justificar amoríos, infidelidades, para justificar pues cosas indebidas, ¿ok? Vamos a empezar con obviamente que ustedes probablemente ya están imaginándose Bill Clinton. Bill Clinton está en los niveles más altos, ¿ok? De las excusas ridículas para amoríos y para también cosas que no son exactamente amoríos, que son mucho peores, ¿verdad? Pero vamos a verlo aquí utilizando el lenguaje de una forma muy precisa y exacta para decir que no, en realidad él no estaba mintiendo bajo juramento cuando él dijo que él no estaba involucrado en una relación amorosa con Mónica Lewinsky. Observen esto. Quite, Anne, and one of the most revealing parts of the testimony was Mr. Clinton's concept of the truth. He insisted that Monica Lewinsky could deny a sexual relationship with him under oath and be telling the truth, because in his view, anything other than intercourse is not sex. Now, whether Congress shares his view of sex and, more importantly, his view of the truth is another matter.
On the tape, prosecutors repeatedly challenge the president's truthfulness as he tries to explain how his admittedly misleading testimony last January was not, in fact, perjury. The statement of your attorney, Mr. Bennett, at Paul Jones' deposition, the statement that there was no sex of any kind, in any manner, shape, or form with President Clinton was an utterly false statement. Is that correct? It depends upon what the meaning of the word is. If is means is and never has been, that's one thing. If it means there is none, that was a completely true statement. What about Entonces, básicamente lo que está diciendo es, bueno, depende de qué significa es en esa pregunta. Si por es te refieres a cuando me hiciste la pregunta si yo estaba en ese mismo instante teniendo una relación amorosa con Mónica Lewinsky en el mismo instante en el que me hiciste la pregunta, entonces no, lo que yo dije fue cierto, es que no lo había hecho, ¿verdad? Porque en ese mismo instante no estaba ocurriendo. Ahora, si te refieres a es que en algún momento, ¿ok? Que obviamente sería la forma en la que cualquier persona normal interpretaría la pregunta, pues bueno, entonces la respuesta es otra. Miren, no le llamaban el resbaladizo Willy por nada, ¿ok? Pero después tenemos que también hablar de Anthony Weiner. Anthony Weiner, que es un sujeto que si tú le fueses a contar a alguien que no sabe sobre él la historia así por encimita, rápidamente pensaría que estás bromeando. Primero porque el nombre de este sujeto es Anthony Weiner. Y Weiner se pudiese interpretar como una traducción al español de salchicha, ¿verdad? Entonces, Anthony Salchicha. Y pues a Anthony le gustaba mostrar la salchicha también, ¿ok? Muchas veces a muchas personas, en Twitter, por mensaje directo, por correo, muchas veces, ¿ok? Entonces, era una persona que tuvo que disculparse múltiples veces, mientras que todavía estaba casado y mientras que Uma Aberdeen, quien era su esposa, estaba allí al lado en cada una de estas disculpas, ¿ok? O sea, este sujeto humilló y avergonzó a su esposa una y otra vez, y lo peor de todo es que después de él haber dejado el Congreso por el primer escándalo en el que él había compartido fotos de su winner, ¿verdad? En Twitter, él deja el Congreso y más tarde, un par de años más tarde, él trata de ser alcalde de Nueva York, y durante esa campaña para ser alcalde de Nueva York se tiene que volver a disculpar porque resulta que él había vuelto a mostrar el winner. Entonces vamos a ver la primera disculpa aquí, observen. Disrupted her life in this way. To be clear, the picture was of me, and I sent it. I'm deeply sorry for the pain this has caused my wife, Huma, and our family, and my constituents, my friends, supporters, and staff. Entonces, ese fue Anthony Weiner, y 2 años más tarde, ese es Anthony Weiner nuevamente. Give me a second chance, and I hope they realize that in many ways, what happened today was something that, frankly, had happened before, but it doesn't represent all that much that is new. Ok, entonces miren, espero que entiendan que lo que pasó hoy es algo que había pasado antes, pero no representa mucho que sea nuevo. Entonces, básicamente, miren, ustedes ya saben lo que soy, ustedes ya saben que me gusta mostrar el winner, entonces, miren, voten por mí. Ya saben lo que soy, no voy a dejar de ser lo que soy, voten por mí. Ahora, también tenemos que hablar de el gobernador de Carolina del Sur, quien estuvo involucrado también en un amorío, Mark Sanford. Mark Sanford había dicho que la razón por la que él se había perdido y había dejado abandonado su estado cuando era gobernador de Carolina del Sur es porque él se había ido a caminar en el sendero de los Apalaches, ¿ok? Entonces él se fue a caminar el sendero de los Apalaches y se le perdió el tiempo y de repente habían pasado 6 días. ¿Cuál era la realidad? Pues que él se había ido a un viajecito a Argentina a estar con su amante, una mujer argentina, ¿ok? Entonces aquí está Mark Sanford disculpándose por ello. Observen. Which started as a dear, dear friend from Argentina. It began very innocently, as I suspect many of these things do. State leaders began asking. Miren, me van a disculpar, pero si tú estás de forma intencional yendo a Argentina, él no tenía nada que estar haciendo en Argentina. Él era gobernador de Carolina del Sur. No tenía nada que estar haciendo visitando Argentina. Si tú visitas otro país, ¿ok?
un país relativamente distante, ¿verdad? Y lo haces con la intención explícita de tener un amorío con una persona, pues, y que él más tarde tuvo que admitir que habían muchas otras mujeres con las cuales él también había traspasado los límites de lo que está permitido mientras que estás en una relación. Y me resulta que no solo eso ocurre, sino que un año más tarde, cuando se descubre que él había continuado este amorío, él dice que no, en realidad esto no era un amorío. Esto era una historia de amor, una trágica, trágica historia de amor. Esto es lo que dijo Mark Sanford. Esto fue mucho más que una simple aventura, fue una historia de amor, una historia prohibida, una historia trágica, pero una historia de amor al fin y al cabo. He podido hacer mi trabajo y de hecho sobresalir en él, aunque reconoció que no debería haber dejado su estado sin dejarle a nadie saber dónde iba a estar por una semana, ¿ok? Pero resulta que esta historia de amor no duró mucho tiempo porque después de él divorciarse debido a este amorío, 3 años más tarde terminaría valga la redundancia, terminaría la relación con su prometida María Belén Chapur, una argentina, ¿ok? Después tenemos que hablar de François Hollande. François Hollande, el ex primer ministro de Francia, obviamente. Y resulta que primer ministro o presidente, ahora lo olvido, ¿vale? Creo que era primer ministro. Vamos a ver. Estoy haciendo fact-checking. No, presidente. Menos mal que hice el fact-checking, ¿ok? Entonces, porque estos son temas muy importantes, ¿ok? Hay que hacer verificación de ellos. Pero entonces, François Hollande estuvo involucrado también en un amorío. Y resulta que la forma en la que él fue descubierto es porque hay fotos de él dejando el apartamento de una mujer en París y montándose en su motocicleta de 4 ruedas, ¿ok? Su motocicleta, miren, esto no es exactamente Tom Cruise, ¿okay? Cuando se te viene a la mente la idea de estás teniendo un amorío y vas a buscar a tu amante en una motocicleta, te imaginas así, no sé, una Kawasaki Ninja, ¿verdad? Una cosa así imponente, llegas con la chaqueta de cuero, pues no exactamente uno de estos, no uno de estos. Que por cierto, esto años más tarde se terminaría vendiendo en una subasta por mucho más de lo que vale debido pues a la importancia de esta motocicleta. Pero sí, entonces en estas imágenes se puede ver cómo él estaba yendo a buscar y a volver a traer a su amante al apartamento. Y también hay una foto, ¿verdad? Y por cierto, hay una historia que sale de ese amorío que él tuvo, en el que él había ido a una visita a un lugar en Francia, en una zona rural. Y resulta que él tenía múltiples reuniones programadas antes de terminar la hora del almuerzo. Sin embargo, resulta que él convenientemente había decidido agendar una cita apresurada en su calendario. Y el título de esta cita que él había puesto en su calendario, sin explicarle a nadie de qué trataba, era Viaje cultural a una abadía cisterciense, ¿ok? Entonces un viaje cultural. ¿Cuál era el viaje cultural? Para ir a encontrarse con la amante, ¿ok? Resulta que los dignatarios locales que estaban esperando la llegada de François Hollande tuvieron que esperar 1 hora y media porque pues él estaba de viaje cultural, ¿ok? Obviamente. Lo más cómico de todo es que el pueblo en el que François Hollande tenía esperando a estos dignatarios locales por 1 hora y media mientras que él estaba haciendo su gira cultural, se llama Condón, ¿okay? Se llama Condón en Francia. Espero que haya usado uno, ¿verdad? Porque ya él tiene una ex con múltiples hijos que da cabida a una de las fotos más cómicas que ustedes van a ver, y es esta que está aquí, ¿ok? Aquí se puede ver a François Hollande cuando todavía no se sabía el escándalo de su amante. Pero pueden ver a François Hollande con quien en aquel entonces era su novia. Él nunca se casó. Entonces esta era la primera dama de Francia. Y aquí pueden ver a su ex pareja con quien él tenía varios hijos. Y aquí atrás pueden ver a la mujer que ustedes también pueden observar está aquí en esta foto, que es su amante. Entonces, en esta foto tiene a las 3 generaciones de las relaciones románticas de François Hollande. Pero lo más cómico de todo es que ustedes van a decir que es una coincidencia que estas 3 mujeres estén tan cerca la una a las otras y que esta sea el comportamiento aparente de la primera dama. La persona que pensaba que ella era la oficial, la más importante. Miren cómo le está agarrando la mano. Miren cómo le está agarrando la mano a François Hollande.
y miren el rostro de preocupación, ¿ok? Algo me dice que esto no fue, hey, mira, ¿quieres un cafecito? Mira, voy a buscar un trago. ¿Quieres algo? ¿Te traigo algo? Algo me dice que no iba de esa forma esta conversación. Ahora, también tenemos que hablar de lo que fue una de las excusas más fantásticas que yo he escuchado a un político dar del por qué tuvo un amorío. Y por fantásticas me refiero a absolutamente patéticas. Y fue del republicano congresista Newt Gingrich. Newt Gingrich dijo: no cabe duda de que en momentos de mi vida, en parte impulsado por la pasión que yo sentía por este país, trabajé demasiado y sucedieron cosas inapropiadas. Entonces, es que simplemente yo soy demasiado patriota, yo soy demasiado nacionalista y por ende tuve que obviamente tener amoríos, porque soy tan patriota que yo quiero que este pueblo y que este país crezca y yo quiero asegurarme que crezca por medio de tener muchachitos con cuantas mujeres pueda. Yo quiero ser como Genghis Khan para los Estados Unidos, porque así de patriota soy, ¿sí? Y también él en una entrevista dijo que él pensaba que el amorío que había tenido lo hacía más normal, porque al fin y al cabo, yo no quiero que la gente piense que yo soy una persona perfecta. Yo creo que la gente quiere políticos que sean infieles, ¿okay? Políticos que mientan, que engañan, ¿okay? Observen. That they recognize that I have not hidden from the facts of my life, that I have confessed my weaknesses, and that I have had to go to God for forgiveness and for reconciliation. I think in that sense it may make me more normal than somebody who wanders around seeming perfect. Entonces sí, claro, el ser infiel te hace más normal y la gente, estoy seguro, te va a apoyar más por ello. Ahora también hay otro caso que involucra a el ex gobernador de Alabama. El ex gobernador de Alabama, Robert Bentley, ¿okay? Que tenía 74 años y decidió tener un amorío con una de sus empleadas de 44 años, ¿ok? Y la forma en la que la esposa de 50 años, imaginen ustedes estar casados por 50 años y descubrir que tu pareja te está siendo infiel, y te está haciendo infiel con una persona de casi la mitad de su edad y te está haciendo infiel de una de las formas más cringe imaginables, ¿ok? Entonces, ¿cómo se dio cuenta la esposa? Pues porque resulta que este ex gobernador de Alabama le envió un mensaje a la esposa que era para el amante. Un mensaje de texto. Y el mensaje de texto eran varios emojis de rosas. La esposa dijo que eso fue suficiente, que miren, esto me dio tanta tristeza, ¿vale? Imaginen que tu esposa piense que es tan raro que tú le hayas enviado un emoji de una rosa, que ella piense que le estás siendo infiel. Eso que dice del trato que estaba recibiendo la esposa de parte de este ex gobernador de Alabama. Pero la esposa dijo que eso le pareció tan raro que ella puso una grabadora dentro de la casa y se fue por el día. Y durante ese día ella escuchó las llamadas telefónicas que él estaba teniendo con su amante y todas las cosas que se estaban diciendo, ¿okay? Ahora, una cosa tengo que decir, por lo menos no fue el emoji de la berenjena, ¿okay? Por lo menos no fue el emoji de la berenjena, por lo menos fue un emoji de una rosa, ¿okay? Por cierto, él trató de hacer parecer que esto fue intencional, agregándole un te amo, Diane, después, que nuevamente, si el que tú le digas a tu pareja, hey, te amo, es razón suficiente para que tu pareja piense que ese mensaje no era para él o para ella, sino para otra persona, yo creo que dice mucho de la relación, ¿okay? Entonces aquí tienen a el ex gobernador de Alabama y a la pasante, la empleada que él tenía con quien fue infiel, y quiero que escuchen lo que fue parte de la llamada telefónica que la esposa grabó. Escuchen esto. Hey, listen to me. Oh shoot! Let me kiss that left ear, okay? Can I whisper? Can I whisper something in that ear? Hey, I love you. Entonces, miren, eso es una labia intergaláctica y tridimensional, ¿ok? Yo no sé cómo es que la mujer se aguantó las ganas de ir corriendo hasta la casa donde estaba Robert Bentley, ¿ok? Pero bueno, miren, antes de terminar, déjenme susurrarles en el oído y decirles hasta la próxima, gente. Paz.